nuestras chicas de tapa del mes de noviembre y la verdad que es un placer tenerlas en este espacio de charlas Olala. Aquí vamos a tener una charla muy interesante. Las voy a presentar una por una de izquierda a derecha. A mi izquierda, más izquierda, está Nicole Becker. Es fundadora de Jóvenes por el Clima y además es activista por la justicia climática. Así es. Bienvenida. Muchísimas gracias por venir. A vos. Dafna Nudelman le sigue, más conocida en redes sociales como la loca del tupper. Todos seguramente la seguimos, ustedes también seguro la conocen. Es activista por el consumo responsable y además disertó en el Foro Mundial de la Bicicleta. Lo último que hice, sí. Muy bien, bienvenida también. Seguimos, a mi derecha, Maritza Puma. Ella es productora de alimentos e integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Sí, un placer. así es. Muchas gracias. Gracias por venir. A ustedes. Sole Barruti, yo le digo, es el terror de los supermercados. Ella es periodista y autora de Mala Leche, Mal Comidos. Ustedes seguramente leyeron sus libros y además trabajó y trabaja en diversos temas vinculados a la industria alimenticia. Gracias, Sole, por sumarte a esta charla. Y por último, Tati Besada. Ella es creadora de Unplastify, una empresa social que ayuda a los individuos, organizaciones y gobiernos a evitar el uso del plástico de un solo uso. Y además es exploradora del National Geographic. Así es, gracias. Bienvenida. Bueno, chicas, el tema de tapa es no hay planeta B, ¿no? Es así, es determinante. ¿Qué pasa que los gobiernos no se hacen cargo de esto o es como que no quieren tomar conciencia? O si saben que esto es lo que está pasando, que no hay planeta B, ¿por qué no toman las riendas y ponemos una solución a esto? Nicole, si quieres empezar vos. Creo que las razones son muchas. Sí. Primero, creo que todavía falta mucha información, pero sería un poco ingenuo pensar que solamente falta información, porque la realidad es que después de ya tantos años, en donde mucha gente viene hablando de estos temas, ya no es que falte información, es que hay muchos intereses metidos por los cuales cuesta mucho, porque estamos hablando de que no hay planeta B o de vivir en un mundo habitable y no hay nada más básico que eso, pero a la vez también lo que estamos pidiendo es, por ejemplo, una transición energética y para eso, bueno, no sé, el petróleo se tiene que dejar de usar y ahí ya estás hablando de un montón de intereses, como para nombrar solo uno. Me parece que un poco tiene que ver con eso, y no solo los gobiernos, sino también empresas, el sector financiero, o sea, no es solamente contra los estados, sino es algo mucho más estructural todavía. Dafna. Sí, creo que lo que falta de voluntad política precisamente es que si se quisiera, si un político quisiera tomar las medidas que hacen falta, muy probablemente sean medidas poco populares para la mayoría de la gente. O sea, si hay que, por ejemplo, para reducir el consumo de combustibles fósiles, hay que o reducir el consumo de energía o reducir o poner un impuesto para el uso de combustible para la nafta. Eso impacta directamente en los bolsillos de las personas. Claro. Entonces, hay un lado que los políticos piensan muy en el corto plazo y piensan en ganar la próxima elección y piensan en hacer medidas demagógicas que a la gente les caiga bien, y estas medidas que hacen falta, donde hay que reducir el consumo, hay que quizás promover consumos más incómodos que ir al supermercado y que esté todo ahí, hay quizás que moverse un poco más fuera de la zona de confort, y eso para la gran mayoría de la gente hoy, que todavía, como decía Niki, no tiene la información, aunque está, pero quizás en una gran masa de gente todavía no llegó ese mensaje, no serían las medidas más populares. Entonces creo que ahí hay algo de un costo político que no se está dispuesto a pagar. Nicole, yo leí una entrevista que te hicieron hace muy poquito. Vos hablabas que cuando empezaste a investigar sobre todos los temas ambientales, la crisis climática, decías algo como que es muy difícil de entender a nivel técnico todo el tema de la crisis climática. ¿Podés resumir brevemente y para que el otro también entienda por qué es esto y de qué se trata? Sí, yo lo que creo es que a veces pasa que si no sabes de cuestiones técnicas no se anima a hablar y entonces terminan siendo muy pocos los que hablan de estos temas y un poco te limita, porque yo creo que al fin y al cabo la gente sigue asociando a la crisis climática con el oso polar,
que está a miles de kilómetros de distancia, y por qué, no sé, me va a convocar a mí, que vivo en un país como Argentina, que tiene tantos problemas, que un oso polar está en peligro de extinción. Y la verdad es que tiene un poco de sentido. Entonces, para mí es importante siempre hacer la conexión de la crisis climática con una cuestión mucho más cotidiana, que tiene que ver con lo que comemos, con lo que respiramos, que tiene que ver con derechos humanos básicos, con la vivienda, bueno, con la vida, básicamente, ¿no? Y un poco, ¿qué es el cambio climático? Yo lo explico como, bueno, a lo largo de la historia, desde la etapa preindustrial, estamos emitiendo gases que se llaman los gases de efecto invernadero, que al fin y al cabo son gases contaminantes, que se producen a partir de la actividad humana. Eso es indiscutible. Por muchos años se discutió que es algo natural. No, es por la actividad humana. El IPCC, que es el grupo así de expertos sobre cambio climático, lo dice muy rotundamente y hay mucho consenso científico sobre esto, sobre todo del sector energético, ¿no? Es como de donde salen los mayores gases, que después lo que producen es, bueno, que aumente la temperatura. Al aumentar la temperatura sube el nivel del mar, se producen incendios porque hay sequías, bueno, sube la temperatura, básicamente hay olas de calor y todo lo que eso produce. Entonces, por eso al fin y al cabo es una cuestión de derechos humanos y me parece que pensarlo así ayuda a entenderlo como algo que tiene que ser prioritario en la agenda social, política y mediática también. Hablabas de las industrias y de los gases. Hay una estadística que es que el 70% de las emisiones de los gases contaminantes provienen de 100 empresas, que son las que manejan todo. Bueno, eso es importante para entender el problema estructural, porque a veces un poco se limita a, bueno, ciertas acciones que podamos hacer, que para mí son necesarias, porque es quedártela cómoda, decir, bueno, yo exijo que pase tal ley o exijo un cambio estructural y yo no me replanteo nada si tenés el privilegio de hacerlo. Para mí, partiendo de esa base, es importante entender qué es eso, o sea, que la realidad es que hay 100 empresas que emiten el 70% de los gases de efecto invernadero y por ende no hay salida a la crisis climática que no sea colectiva, exigiendo juntos justamente y presionando a estas empresas, a los gobiernos también que tienen más responsabilidad, que tomen las medidas ayer. Claro. Sole, le hablo a Sole porque ella ha luchado en un punto, sigue luchando, lucha día a día. ¿Cómo hacemos o cómo se hace para luchar con multinacionales? Para que se pongan las pilas, para que empiecen a hacer las cosas que tienen que hacer. ¿Se puede? Sí, yo creo que hay que cambiar muy fuerte la narrativa, la idea de que nos vamos a ver perjudicados como dentro de la sociedad, cuando en realidad quienes se van a ver perjudicadas son sobre todo las estructuras de estas grandes compañías que no están trabajando para mejorar nuestra vida, para hacer nuestra vida más vivible. Nosotros no estamos viviendo bien y vamos a empeorar nuestra calidad de vida. Estamos viviendo muy mal y podemos vivir mucho mejor. Yo creo que la narrativa es esa, o sea, realmente en pos de sostener un sistema que se cae por todos lados, que nos hace, o sea, la infelicidad es estructural. Las personas no están teniendo un sentido en sus vidas, una manera de, no sé, acceder a sus alimentos básicos, sí, de poder respirar aire limpio, de poder salir cuando, no sé, tenés un hijo chiquito o un hijo adolescente, sale a un mundo y a qué mundo hacer qué. O sea, la crisis es realmente muy grande. No hay medidas incómodas para las personas porque ya estamos viviendo una etapa de incomodidad. Lo que tenemos que hacer es abrazar esa incomodidad y decir, bueno, ¿quiénes son en este momento quienes se benefician? Es el 1% de la sociedad. Entonces, ese 1% de la sociedad lo que hace es crear una narrativa que pareciera que está estableciendo una conveniencia colectiva, una comodidad para todos y un buen vivir. En los alimentos es muy evidente, se refleja con productos que pareciera que son súper espectaculares, que son ricos, que son, no sé, en realidad son porquerías adictivas hechas en base a químicos que te están mintiendo cada vez que te pones en la góndola. Si lo empezás a ver así, bueno, pero, o sea, yo no estoy viéndome beneficiado y hay acá un responsable de mi perjuicio que encima estalla en los cuerpos y estalla en los territorios, porque somos uno, o sea, la naturaleza, lo que pasa en la naturaleza nos pasa a nosotros. Entonces hay que volver a hacer esas conexiones, hay que dejar de pensar en como una sociedad que la está pasando bien. No la está pasando bien la sociedad, no hay nadie que la esté pasando bien. Sí hay un puñado de beneficiarios de la infelicidad colectiva. Pero ese puñado de que vos hablás, de ese 1% que vos mencionás, no dejan de, o sea, no es que viven en un planeta aparte. Digo, están acá también. Pero se están tratando, pero es muy interesante lo que dice Nikki, porque posta, o sea, que vayan a buscar lugares a Marte. Hay espacios de como anticolapso en todo el mundo. Los países están planteando, bueno, a dónde los ricos están comprando las tierras en donde se supone que va a llegar menos las inundaciones, la sequía, están diseñando sistemas de supervivencia que dejan afuera a la gran cantidad de la sociedad. Parece re conspiranoico y les dice, están viviendo una ciencia ficción. Claro. No, es lo que está pasando. Lo que está pasando. Mientras estamos todos diciendo tipo, no, bueno, pero tal vez como si pasa esto, en realidad no. O sea, lo que va a pasar es que va a haber una gran cantidad de personas que se salve,
que son estos que se están diseñando o que piensan que se van a salvar, Sí. y luego como una gran cantidad de personas que van a estar cada vez peor. O sea, ya estamos mal, no sé, todo lo que pasó con la pandemia Sí. muestra que la crisis es estructural, que la crisis es de los cuerpos, del sentido, de todo, ¿no? Como no estamos viviendo bien y vamos a pasar a vivir, no sé, peor. Estamos viviendo Sí. muy mal y podemos vivir mejor si hacemos cosas. Cambiar la comida es una gran manera de vivir mejor. Bueno, Maritza tiene como, ¿no?, en producir y comer Sí, mejor, sí. un gran laburo. Sí, exactamente, como decía, normalmente las políticas que van saliendo son para fomentar un modelo de producción que contamina, endeuda a los pequeños productores, que somos los que producimos la mayor parte de los alimentos, y nosotros como organización nos organizamos para buscar soluciones desde nuestro trabajo y nuestra vida misma para resolver problemas de violencia o cualquier tipo de problema familiar que exista, y también para cambiar esa forma de producir en la cual somos dependientes, ¿no?, de la compra de agrotóxicos, Sí. de semillas que no pueden multiplicarse. Hay un dato que te interrumpo porque ahora que me hablas de agrotóxicos y tiene que ver con esto que estás diciendo, hay un dato que leí en una nota tuya que yo no sabía, que me quedé impactada. Todos los productores que hoy, cultivan la tierra y demás, claro, gastan mucha plata en la inversión de agrotóxicos. Entonces, si esa inversión, digamos, no se hicieran agrotóxicos y uno fuera por una agricultura más ecológica, tal vez esa plata la podrían utilizar ustedes para sacar un crédito y comprar tierras, que hoy la lucha de ustedes es por tener una tierra para cultivar, una tierra que esté sana, ¿no es cierto? ¿Esto es así? Sí, exactamente así, porque nosotros empezando a hacer agroecología, recuperamos saberes, ¿no?, de nuestros padres, de nuestros abuelos, donde ellos no tenían la necesidad de utilizar estos agrotóxicos, que empieza desde cómo preparar el suelo, diseñar un campo para no tener problemas de plagas o enfermedades, y empezamos a hacer nuestros propios bioinsumos, utilizar materiales que están en el mismo campo, producirlos en el mismo campo para reducir los problemas en sí desde la producción, y realmente son mucho más económicos, no contaminan porque todos son procesos naturales, que son extractos de plantas, biofermentos. ¿Por qué, los productores no pasan a ese sistema? ¿O por qué no se puede implementar? ¿Cuál es la traba? La mayor parte de los pequeños productores alquilamos la tierra, y en esa tierra muchas veces estás de 3 o un poquito más de años, no es inestable, poder estar mucho tiempo, por eso tienes también una vivienda precaria y estás trasladándote por muchos lugares, y hacer agroecología significa estar mucho tiempo dándole de comer al suelo, diseñar tu campo con mucha diversidad de plantas, animales. Por eso es importante la compra del terreno, digamos, del territorio, digamos, para poder cultivar. Sí, genera arraigo en la familia como para poder cuidar el suelo, en sí el medio en el que vive y trabaja, ¿no?, todos los días. En 2018 el SENASA reveló la presencia de 80 agroquímicos en distintas frutas y verduras que nosotros hoy estamos consumiendo. 4 de esos agroquímicos que se descubrió están prohibidas y otras 6 no están autorizadas. O sea que esto es lo que estamos consumiendo hoy, ¿no?, en la mesa familiar. Perdón, es clave en lo que decía Maritza, como al revés, ¿no?, unas políticas públicas justamente destinadas activamente a mejorar la vida y el trabajo de pequeños productores, preponderando la agroecología, ¿no?, como la salida posible, sería una medida política muy contundente, muy efectiva para poder modificar esta matriz productiva, que es la que nos está llevando al colapso, ¿no? El sistema alimentario es de todas las empresas una de las que más tracciona el desastre que existe, porque son los deforestadores, los que generan ganado hacinado, a miles de cabezas de ganado, la poca diversidad. Entonces, políticas públicas que directamente beneficien a un sector de la sociedad hoy en día absolutamente marginalizado sería una gran medida que sería como colectivamente beneficiosa para todos. Son ese tipo de cosas que no se hacen. ¿Y por qué no se hacen? Bueno, porque a quien se prioriza y a quien se beneficia es un pequeño sector que está grandiosamente expandido por todo nuestro territorio, que es el agronegocio, que son pocas empresas, pocos empresarios rurales, dueños de una gran cantidad de tierra. Entonces, por beneficiar a esa minoría
se deja de poder beneficiar al resto de la sociedad. Y esos son los esquemas que hay que ver todo el tiempo, porque ahí está el verdadero problema de nuestra matriz. Digamos, cuando Nikki habla de una matriz, el problema de la matriz es esa, que está instalada como beneficiar a un puñado en detrimento de todo el resto. Tati, vos estuviste en 2018, si no me confundo, en el océano, inmersa en el océano, juntando microplásticos. ¿Qué pasa? Hablábamos recién de la tierra, de los alimentos, del clima. ¿Qué pasa con los océanos? Bueno, los océanos están, digamos, muy afectados, así como el aire con las emisiones. Los océanos se están contaminando a unos niveles muy difíciles y muy reversibles, ¿no? El plástico, que es el tema en el que yo me enfoco, está llegando a los lugares más remotos del planeta, desde el medio de los océanos hasta las profundidades del océano, el Ártico, la Antártida, muchos de los alimentos que comemos. Y entonces hay un problema que está totalmente vinculado con los otros problemas que acaban de presentar, porque al final del día creo que lo que falla de fondo es el modelo de producción y consumo, ¿no? Y el cortoplacismo. Y el cortoplacismo a todo nivel, ¿no? A nivel gubernamental, pero a nivel empresa, ¿no? El próximo reporte para los inversores, que es cada 3 meses, o mismo a nivel personal, ¿no? Cuando uno está cuidando el mango y piensa a fin de mes, ¿no? Entonces, ese cortoplacismo de alguna manera es el que nos lleva muchas veces como sociedad a tomar decisiones equivocadas, sin entender lo importante por sobre lo urgente, ¿no? O lo que se nos viene a la cara, pero en realidad no nos estamos dando cuenta que estamos tomando decisiones que nos afectan, pero no en el futuro, nos están afectando hoy. Ya. El cambio climático está acá, los problemas alimenticios y las enfermedades asociadas con eso están acá, la contaminación de todos los océanos es hoy. No es un problema del futuro, no es algo que puedan accionar los jóvenes a futuro, es algo que tenemos que hacer ya. Eso es importante porque en general la imagen colectiva es, bueno, en 100 años como mucho, incluso más, ahí nos hacemos cargo, pero en realidad es ya, o sea, está pasando ahora y lo vimos, por ejemplo, con los incendios que pasaron el año pasado, más de 1.200.000 hectáreas, que son 55 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, es una locura. Ahora también en Córdoba hay incendios de nuevo, o sea, los incendios van a seguir porque el cambio climático está aumentando, la temperatura en realidad está aumentando, y eso es importante, y fíjate cómo se relaciona todo con todo, porque los océanos son sumideros de carbono, eso quiere decir que justamente absorben estos gases contaminantes que veníamos hablando, como los bosques, como los humedales, que en realidad la primera acción para hacerle frente a la crisis climática es, bueno, cuidar los ecosistemas, que parece ser un poco más fácil que todo lo otro que hay que hacer, pero tampoco lo estamos haciendo bien, ¿no? Y ahí un poco cómo se conecta. Dafna, vos también estás en esta lucha por concientizar el uso del plástico, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro pequeño lugar para ayudar con esta causa? Bueno, no solamente esta causa, ¿no? En sí, lo que intento hacer con mi activismo es que nos hagamos preguntas, ¿no? Sobre todo lo que nos llega a nosotros o lo que tenemos acceso, todo lo que vamos a consumir, y que empecemos a pensar de dónde viene, para entender justamente, como decían, ¿no? O sea, nuestros alimentos, de dónde vienen, qué es lo que, quiénes los producen, de qué formatos los producen, ¿no? Cuáles son los procesos por los que atraviesan estas cosas. O las cuestiones, hablando del plástico, son objetos a veces de un solo uso que tienen una enorme cantidad de tecnología, procesos, energía en sí, como embebidos en eso, tienen un valor económico muy barato, entonces se regalan, o al menos parece que nos los dan gratis, y después los usamos 2 segundos, 12 minutos como mucho, y los tiramos. Entonces empezar a preguntarnos de dónde vienen las cosas que compramos o que llegan a nosotros, para también cambiar la forma de consumir, y a dónde van después, hasta el final de su vida útil, que muchas veces la mayoría de nosotros, digo, quizás ahora empezamos a tener un poco más de conciencia, pero en general todos nacimos con un tacho de basura en nuestra casa, nadie se hacía demasiadas preguntas, sacábamos la basura afuera, a un afuera X, en el cual no nos preguntábamos qué pasaba,
y no era un problema, ¿no? Y la verdad es que es un problema, es uno de los grandes problemas. De hecho, la mitad de toda la basura que sacamos contribuye al cambio climático. O sea, nosotros tenemos una gran mitad que son reciclables, que estamos enterrando recursos y contaminando, y otra gran mitad de que son los restos de alimentos, los restos orgánicos, nuestra basura orgánica, que podríamos compostarla, podríamos, como hacen en el campo, aprovecharla como bioinsumos para abonar la tierra, y en cambio estamos generando más emisión de metano en los rellenos sanitarios, que son una de las fuentes de gases del efecto invernadero que generan el cambio climático. Entonces, nosotros tenemos ahí también como al menos una punta para empezar a cuestionarnos todos nuestros consumos, y en algún punto es la otra cara de la moneda, porque todo el sistema de producción está generando supuesto valor, lo que decía Sole, ¿no? O sea, supuesto valor para una masa de consumidores que están demandando esos productos. En la medida en la que dejamos de demandarlos, al sistema productor no le queda otra que cambiar o desaparecer. No hay mucha salida. Y algo importante ahí con respecto a reciclaje es que muchas veces se lo aborda desde el lado ambiental, pero la realidad es que también tiene un lado muy social. El otro día hablaba con un reciclador urbano que me decía, la realidad es que si vos no separás, se junta el pañal de tu bebé con caca con algo que yo después voy a usar porque es mi trabajo. O sea, tiene que ver con una cuestión de dignidad que a veces no nos damos cuenta, nos toma un minuto a nosotros y tiene que ver con darle dignidad a una persona que encontró en eso un trabajo que es increíble. O sea, es realmente increíble el trabajo que vienen haciendo los recicladores urbanos. Entonces, no es solo lo ambiental, sino siempre también cómo se relaciona con lo otro, ¿no? Entiendo que tiene que ver con un tema de educación ambiental también. Pero después pienso, digo yo, ¿no? Desde este lado, ¿cómo hacemos para educar a todos en un país en el que tenemos más de 40% de pobres y que ni siquiera tienen cubiertas las necesidades básicas? Digo, ¿desde dónde arrancamos? ¿Cómo hacemos para ayudar, para resolver? Porque es como que te agarra como desesperación, ¿viste? Porque decís, ¿qué hacemos con esto? Es que el tema para mí está no verlo como algo separado. O sea, Sí. si pensamos por un lado la pobreza y por otro lado lo ambiental, es lo que yo te decía antes, ¿por qué nos vamos a movilizar por un oso polar? Ahora, Sí. si empezamos a pensar al cambio climático o a los problemas ambientales en general, primero como uno de los problemas de esa pobreza, pero también como una de las posibles soluciones, digamos, cuando también hablamos de cambio climático, también tenemos que agregar la narrativa de la propositiva, no es solo decirle no a un montón de cosas, sino también qué oportunidades se abren. Bueno, se abre toda una nueva industria que tiene que ver con las energías renovables, que en Argentina tenemos muchas posibilidades. Se abren un montón de oportunidades que me parece que ahí se pueden crear empleos, y si te pones a analizar justamente, ese es un poco el discurso que tiene, no sé, Biden, ¿no? Sí. Que no le sirve decir el cambio climático, nos vamos a morir todos, sino que le sirve tener esa discursiva. También se puede analizar por qué, pero digamos, me parece que es importante no solo quedarnos en el no, sino también en, bueno, ¿qué proponemos? Claro, ¿qué podemos hacer? No, además porque este sistema hasta ahora es el que genera este Claro. nivel de pobreza. O sea, Claro. siempre pareciera que este sistema va a encontrar una solución para sacarnos la pobreza, cuando es el mismo que lo alimenta. que lo genera, Claro, claro. o sea, este sistema en Argentina, donde tenemos el 60% de las tierras ocupadas Sí. por soja transgénica, Sí. que alimenta un campo exportador que se supone que va a traer dólares y que no sé qué, tiene Sí. el 50% de la población infantil Exacto. en la pobreza. Entonces, dejar de perpetuar, dejar de buscar las soluciones en lo que nos trajo hasta acá, pero todo el tiempo se está dando como si fuese esa dicotomía, y no es inocente, es algo absolutamente funcional, porque todos tenemos miedo a que vamos a estar peor, bueno, mejor no hacemos nada. Agrego algo que me parece que cruza todos los temas, y es que siempre tratamos de solucionar los síntomas, las consecuencias, ¿no? Porque es lo urgente lo que me está explotando en la cara y creemos que esto es más importante, pero hasta que no vayamos a las causas, no vamos a poder solucionar el problema de fondo. Entonces, creo que pasa con todo. O sea, lo veo, no sé, con el tema del plástico, bueno, limpiemos los océanos. No, sí, está bien. O sea, tratemos de limpiar los océanos, tratemos de limpiar la playa, tratemos de reciclar, pero lo que hay que hacer es tratar de no usar más un material indestructible de manera descartable. O sea, ¿por qué no vamos a la fuente del problema, que es el diseño? Más profundo. Rediseñemos la manera en la que usamos este material, que está buenísimo, pero no lo usemos de manera descartable, ¿no? Y aparte que está omitiendo una cantidad de costos que por eso es tan barato, ¿no? Digamos, ¿quién paga esos costos? Entonces, creo que hay que hacer un poco esa abstracción que puede ser compleja, pero es como, ok, pero esto es causa o consecuencia.
¿no? Y cómo puedo ir al origen de este problema y tratar de trabajar ahí. Porque al final del día, ahí es donde vamos a poder trabajar para el futuro y para el presente y mejorar la situación. Totalmente. Hay una metáfora que para mí ayuda mucho a entender esto, que es que si uno llega a su casa y de repente ve que la bañadera se está rebalsando de agua, una opción es, bueno, empezar a sacar el agua de la bañadera y como tirarla a otro lado, y lo más lógico sería cerrar la canilla. O sea, no podemos pretender que vamos a resolver esa inundación si no resolvemos la fuente de este agua. Un poco volviendo a lo que estábamos hablando antes de este tema de cómo llegamos a, o sea, cómo podríamos mitigar también estas consecuencias no deseadas de tener tantos pobres. O sea, hay una cosa que es que estamos haciendo todo al revés en cuanto a dónde se pone el foco, dónde se pone el eje. O sea, nosotros podríamos tener en Argentina puntualmente, tenemos una cantidad de recursos naturales, como se los llama, ¿no? Pero de paisajes, de ecosistemas preciosos y que podríamos, digamos, hacer un montón de turismo y generar una industria que atraiga dólares, si es lo que se quiere, a través de este tipo de turismo sustentable, en vez de proteger esas áreas, conservarlas, regenerarlas y tener más ecosistemas, estamos buscando dónde incendiar, dónde deforestar para plantar más campo, para tener más soja. Todos los ecosistemas de la Argentina tienen sus maravillas. Bueno, pero eso es una inversión a futuro, hay que verlo. O sea, yo creo que ahí sí es una cuestión de visión, de no verlo. Y para agregar a eso, o sea, creo que el ejemplo del feminismo en general es un poco una guía, porque llegó un punto en donde había tantas mujeres en la calle que no les quedó otra que, no sé, que pase la ley del aborto legal o que pasen un montón de leyes y que empiece a cambiar la situación. Básicamente no quedó otra. O sea, fue como un poco llegar a la situación. Hablabas de China, de los negocios. ¿Qué pasó con las megagranjas de cerdos? ¿Quedó ahí? ¿Siguen trabajando en eso? Y es una de las ideas una de las ideas de las propuestas económicas de salida de la crisis que más convocatoria colectiva tuvo y por eso mismo pudo como rápidamente mostrar que no es por ahí, digo, que las personas cierran las puertas y lo empezaron a hacer como hacen la mayoría de los negocios, que es en la clandestinidad, ¿no? La mayoría de los negocios que se hacen a espaldas de la sociedad, pues si la sociedad conociera lo que se está haciendo en su nombre, nadie adheriría a eso. Entonces es tremendo porque existen un montón de megagranjas porcinas como emblema productivo y como posibilidad. Yo creo que una de las cosas para mí más importantes de dejar como mensaje es que es un territorio, Argentina como todo el mundo, es un territorio sumamente diverso en donde pasan un montón de cosas, en donde hay comunidades indígenas, en donde hay comunidades campesinas, en donde no hay una sociedad urbana que dispone de los territorios para pensarlo, sino que hay que volver a pensar desde los territorios. En nuestro país es lamentablemente muy capital federal céntrico y cuando salís de ahí, en los territorios están pasando cosas mucho más interesantes. Hay muchas más ideas sobre qué hacer en los territorios y cómo hacer también de los territorios la respuesta para un mundo que se rompe a medida que nos urbanizamos y que concentramos nuestras miradas en lo que pasa en nuestro metro cuadrado. Un mensaje a cámara, a quien quieras o lo que quieras decir, Nicole. Yo creo que tenemos que ser lo suficientemente valientes, animarnos a imaginarnos un presente y también un futuro que sea realmente distinto, y para eso no nos queda otra que involucrarnos. Creo que a lo largo de estos 2 años, en donde nace el movimiento juvenil climático a lo largo de todo el mundo, demostramos que la militancia, que el activismo, que salir a las calles funciona, pero que todavía queda mucho por lograr, y por eso justamente necesitamos que vos también te involucres. Dafna. Me parece importante que no subestimemos nuestra capacidad como ciudadanos y como consumidores para generar demandas que cambien las leyes y las reglas del juego, porque en la medida en la que nosotros nos acoplemos o rechacemos cómo queremos que sea ese futuro que nos imaginamos, vamos a poder construirlo. Maritza, aquella es tu cámara, lo que quieras decir. Como pequeños productores vemos la necesidad del apoyo, ¿no?, de las ciudades, de todos los que comen los alimentos que producimos, para que se sumen en esta lucha, porque no solo son nuestros problemas, ¿no?, poder acceder a la tierra, al agua, a las semillas, y es muy importante, ¿no?, porque es la alimentación de todo el pueblo. Sole.
Los actos más pequeños pueden generar transformaciones muy profundas. Y las transformaciones muy profundas devienen sin duda en una especie de eco colectivo que es el que se necesita para sumarse, como decía Nikki, a las causas de alguna manera. Y hay que informarse para eso. La información es uno de los privilegios más grandes con los que contamos en este momento, tal vez el bien más escaso que existe. Entonces hay que procurarse el tiempo para hacerse esa información, porque la información mueve muy profundo y activa un montón. Tati. Yo creo que lo importante es animarnos a pasar de la conciencia a la acción. Siempre se habla de concientizarnos, de estar conscientes, de concientizar a los gobiernos, a la gente. Yo creo que lo que se necesita es acción, ¿no? ¿Cómo podemos animarnos a transformar esa conciencia en acción? Que al final del día es lo más divertido. Porque cuando uno se concientiza se entera de un montón de cosas que impactan. Pero cuando uno acciona es cuando uno empieza a ser parte del cambio positivo que necesitamos. Gracias, chicas, un placer, ¿no?